El ciclo del carbono es el proceso natural por el cual el carbono se mueve entre la atmósfera, los seres vivos, los océanos y la corteza terrestre. El primer proceso que se lleva a cabo en este ciclo es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso fundamental dentro del ciclo del carbono, porque es el mecanismo principal mediante el cual el carbono inorgánico de la atmósfera en forma de CO2 se transforma en carbono orgánico que puede usar los seres vivos. Las plantas, algas y algunas bacterias toman dióxido de carbono del aire o del agua. Ese CO2 contiene carbono en forma inorgánica. Durante la fotosíntesis, estos organismos utilizan luz solar, agua y producen glucosa y oxígeno. Así, el carbono del CO2 pasa a formar parte de moléculas orgánicas. La glucosa formada se convierte en almidón, celulosa, lípidos y proteínas. Finalmente, el carbono vuelve a la atmósfera como CO2, mediante respiración de animales, plantas y microorganismos, descomposición y combustión. La respiración en las plantas es el proceso opuesto a la fotosíntesis, donde consumen carbohidratos y oxígeno para liberar energía, dióxido de carbono y agua. Este proceso es fundamental en el ciclo del carbono, porque devuelve el carbono orgánico a la atmósfera en forma de CO2. A diferencia de la fotosíntesis, la respiración ocurre continuamente en las mitocondrias de las células vegetales, para obtener la energía necesaria para el crecimiento y otras funciones. El término consumo terrestre neto se refiere a la diferencia entre la cantidad de dióxido de carbono que los ecosistemas terrestres, plantas y suelos absorben de la atmósfera y la cantidad que liberan de nuevo a ella. Hay dos conceptos fundamentales para entender el balance global del carbono. El primero es la absorción, donde las plantas y otros productos primarios toman dióxido de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Parte de este carbono se almacena en la biomasa vegetal y en la materia orgánica del suelo a través de los procesos de descomposición. También está la liberación, donde los organismos, como plantas, animales y microbios, liberan dióxido de carbono a la atmósfera mediante la respiración. Existen dos tipos de carbono en el suelo. El primero es el carbono orgánico, que proviene de la materia vegetal y animal, microorganismos del suelo y compuestos orgánicos. Es la fuente de energía para los microbios del suelo. Se encuentra en diferentes etapas de descomposición, desde tejidos frescos hasta compuestos estables como la humina. Forma parte de la materia orgánica del suelo, que es crucial para su salud. En segunda está el carbono inorgánico. Se compone principalmente de minerales, siendo el carbonato de calcio la forma más común. Este carbono es fundamental para la fertilidad, la estructura del suelo, su capacidad para retener agua y nutrientes y para el crecimiento de las plantas. Respiración y descomposición microbiana. La respiración microbiana es el proceso mediante el cual los microorganismos obtienen energía al descomponer materia orgánica. Usan oxígeno, respiración aeróbica, o otros compuestos como nitratos o sulfatos, respiración anaeróbica. Durante este proceso liberan dióxido de carbono, agua y energía. Es fundamental en el ciclo del carbono, ya que devuelve el CO2 a la atmósfera. La descomposición microbiana es la desintegración de la materia orgánica muerta, plantas, animales, restos, realizada por bacterias, hongos y otros microorganismos. Transforma compuestos complejos como proteínas, grasas y carbohidratos en nutrientes simples. Libera minerales al suelo como nitrógeno, fósforo y potasio que las plantas pueden reutilizar. Es clave para mantener la fertilidad del suelo y del reciclaje de nutrientes. La relación entre ambas es que la descomposición microbiana incluye la respiración,
ya que al descomponer la materia orgánica, los microorganismos respiran y liberan energía para vivir, cerrando así los ciclos biogeoquímicos. El intercambio gaseoso aire marino es un proceso fundamental en la regulación del clima y la química oceánica. Se refiere al intercambio de gases entre la atmósfera y el océano, principalmente oxígeno, dióxido de carbono y otros gases como el metano y el óxido nitroso. Los gases se difunden a través de la interfaz aire-mar según sus gradientes de concentración. La turbulencia en el océano y la atmósfera facilita el intercambio gaseoso. Algunos gases reaccionan químicamente en el agua, como el CO2, que forma ácido carbónico. El océano actúa como un sumidero de CO2, absorbiendo aproximadamente un tercio de CO2 antropogénico. El fitoplancton produce O2 durante la fotosíntesis, contribuyendo significativamente al oxígeno atmosférico. La temperatura afecta la solubilidad de los gases en agua. La salinidad influye en la química de los gases. Y el fitoplancton y otros organismos marinos juegan un papel crucial en el ciclo de los gases. El fitoplancton es un conjunto de microorganismos vegetales que flotan en la superficie de los mares y los lagos. Aunque son muy pequeños, cumplen una función gigantesca. Realiza fotosíntesis, igual que las plantas terrestres. Gracias a este proceso, el fitoplancton produce entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta, más que todos los bosques en conjunto. Además, absorbe gran cantidad de dióxido de carbono, ayudando a reducir los gases de efecto invernadero que causa el cambio climático. El fitoplancton es una pieza clave del ciclo del carbono marino. Cuando se absorbe dióxido de carbono durante la fotosíntesis, una parte de ese carbono queda atrapada en su cuerpo. Luego, cuando el fitoplancton muere, es comido por otros organismos. El carbono se hunde al fondo del mar, donde se pueden quedar almacenados durante siglos. Este proceso se conoce como bomba biológica de carbono. Ayuda a mantener niveles estables de dióxido de carbono en la atmósfera. El consumo oceánico neto generalmente se refiere al balance entre el oxígeno producido y el oxígeno consumido en el océano en su conjunto. Es un concepto clave para entender si el océano actúa como un productor neto o un consumidor neto de un recurso como el oxígeno o el dióxido de carbono. El balance neto de oxígeno en el océano es fundamental, ya que el océano es el principal generador del oxígeno del planeta y una gran absorción de dióxido de carbono, regulando así el clima global y sustentando la vida marina. La respiración y la descomposición son dos procesos claves en el ciclo del carbono, que devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera. Durante la respiración, los organismos descomponen la materia orgánica para obtener energía, liberando CO2. La descomposición, por su parte, es realizada por microorganismos que son hongos y bacterias, que degradan la materia orgánica muerta, que son restos de plantas y animales, liberando CO2 y otros descompuestos orgánicos.